revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Pongas esa palabra en mis labios, Señor. Que llegue, Señor, a aquellos lugares, Padre, donde estas señales de internet, Señor amado, ahí, Señor amado, esa palabra haga obra en esos corazones, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. El tema, amados hermanos, es la verdad nos hace libres y vamos a leer un versículo ahí en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe, amados hermanos? En los tiempos antiguos los israelitas eran esclavos. Fueron esclavos de los egipcios. Algunos fueron esclavos porque hubo guerra y los tomaron en esclavitud. Otros porque fueron vendidos. Otros porque nacieron en la esclavitud. Pero también está la esclavitud del pecado, amados hermanos. Y el pecado es la desviación moral del ser humano, amados hermanos. Es la conducta que ofende a Dios. El hombre, amados hermanos, ha sido esclavizado del pecado a través de los vicios, a través de las drogas, a través del alcohol, a través del ocultismo, a través de la religiosidad, a través del sexo, a través de la enfermedad también se ha esclavizado, amados hermanos. Pero sabe, amado hermano, una de las cosas que vemos a través de la palabra de Dios es de que hay un libertador. Hay alguien, amados hermanos, que la palabra de Dios nos dice: y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Jesucristo esto nos hace libres de pecado cuando nosotros venimos y entregamos nuestro corazón al Señor. El Señor conoce, amados hermanos, nuestra necesidad espiritual. Hoy quiero basarme, amados hermanos, acerca de un hombre llamado Zaqueo. ¿Sabe, amados hermanos? En los versículos anteriores del capítulo 18 del libro de Lucas nos habla acerca de Jesús. Cuando Jesús anuncia, amados hermanos, una vez más su muerte. Y sabe, amados hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús salió de Samaria hacia Jerusalén, a donde él iba a ser entregado a los gentiles. Pero yendo para Samaria, él entra a Jericó. Y allí en Jericó, amados hermanos, había alguien que necesitaba de él. Y ese alguien era Zaqueo. Pero mientras él caminaba para Jericó, se encontró con un ciego también. Y él lo sanó, es el ciego Bartimeo. Pero sabe, una de las cosas que vemos a través de la palabra de Dios, dice en el verso 1, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Sabe, amados hermanos? El nombre Zaqueo significa puro, casto, limpio, santo. Y sabe, amados hermanos, me imagino que cuando Zaqueo era pequeño, sus papás tenían en su corazón el deseo de que fuera un buen hombre. Y le pusieron ese nombre, amados hermanos. Pero sabe, amados hermanos, cuando Zaqueo creció,
él tomó su decisión. Como cualquier muchacho, amados hermanos, sus padres los traen a la casa de oración, reciben enseñanza, pero ya cuando son adolescentes o llegan a la juventud, amados hermanos, toman sus propias decisiones. Y Zaqueo fue uno de los que tomó su decisión. Una decisión, amados hermanos, que no fue nada placentero para él. Y me imagino que fue la tristeza de sus padres. Se convirtió, amados hermanos, en el cobrador de impuestos, amados hermanos. Él recaudaba los impuestos para ir a pagar a Roma. Esto lo convertía en un hombre, amados hermanos, que practicaba cualquier cosa por tener dinero, porque su corazón se llenó de ambición. Y sabe, amados hermanos, la palabra de Dios dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquel varón, amados hermanos, recaudador de impuestos, no era nada apreciado, amados hermanos, por las personas. Era quizás, amados hermanos, lo insultaban, quizás, amados hermanos, lo odiaban, quizás, amados hermanos, le decían lo que podían. Pero a él no le importaba, amados hermanos, porque a él lo que le importaba, amados hermanos, era el dinero. Pero sabe, amados hermanos, Zaqueo era un pobre pecador, amados hermanos, con una necesidad grande espiritualmente, amados hermanos. Este varón, amados hermanos, quería acercarse a la gracia de Dios. Quizás sintió quizás ya estaba cansado, amados hermanos, de llevar, amados hermanos, esa carga, porque era una carga de esclavitud que había sido puesta, amados hermanos, o que él había tomado la peor decisión de su vida. Pero sabe, una de las cosas que vemos a través de la palabra de Dios, amados hermanos, era que él sentía necesidad, porque la palabra de Dios dice que él procuraba ver quién era Jesús. Quizás solamente había oído de Jesús, amados hermanos, lo que Jesús había hecho, las sanidades, las liberaciones, cómo la gente, amados hermanos, se convertía. Pero sabe una cosa, amados hermanos, él sentía esa necesidad, porque él quería ver quién era Jesús. Quizás quería oír quién era Jesús. Pero sabe, amados hermanos, vemos ahí a través de la palabra de Dios, amados hermanos, este varón, amado hermano, disfrutaba de dinero. Pero este varón descubrió que el dinero no traía la felicidad, que el dinero no traía paz, amados hermanos, que quizás, amados hermanos, disfrutaba de la riqueza, pero en su interior había una necesidad. Y muchas veces nosotros pasamos, antes de conocer a Cristo, en nosotros había esa necesidad también, amados hermanos. Habíamos tomado, amados hermanos, una decisión equivocada, amados hermanos, a la que nuestros padres nos enseñaron. Pero el Dios de misericordia, amados hermanos, nos alcanzó. Y esto mismo era lo que pasaba en este varón, amados hermanos. Dice el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él era pequeño de estatura, pudo haberse metido entre la multitud, amados hermanos. Pero sabe, amados hermanos, siendo rico, yo me preguntaba cómo un hombre rico iba a subirse a un árbol, amados hermanos. Nosotros no vemos a hombres de dinero subirse a un árbol. Pero este hombre sentía esa necesidad. Y sabe, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que él corriendo subió. Quizás le costó, amados hermanos, subir ese árbol.
Quizás se sentó, se embrocó en una rama y las hojas quizás lo cubrían. Pero sabe, amados hermanos, él iba por conocer y por oír a aquel varón, amados hermanos, aquel varón que no tenía mancha, aquel varón que iba a entregar su vida por usted y por mí. Y sabe, amados hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí vemos, amados hermanos, la revelación. ¿Quién le reveló a Jesús que Zaqueo estaba arriba del árbol? Solamente el poder de Dios, el Espíritu Santo, amados hermanos. Y sabe, amados hermanos, solamente el Espíritu Santo pudo revelar que nosotros estábamos necesitados de Dios y aún estamos necesitados de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede ver la necesidad que hay en nosotros. Pero sabe, amados hermanos, vemos ahí a través de la palabra de Dios. Jesús tenía un propósito, amados hermanos. Y el propósito de Jesús, haber llegado a Jericó, era, amados hermanos, porque allí había un hombre necesitado de Dios. Y ese era Zaqueo. Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Vemos ahí a través de la palabra de Dios, amados hermanos, la manera en que Jesús le habla a Zaqueo. Zaqueo, entonces, ahí en el verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Sabe, amados hermanos? Jesús pudo haber ido a donde alguien que tuviera, amados hermanos, fuera sociable, alguien que tuviera más dinero que Zaqueo, alguien, amados hermanos, quizás con un estudio grande, un gobernador. Pero Jesús no, amados hermanos. Él fue, amados hermanos, a la casa de un hombre pecador, a la casa de un hombre necesitado. Él fue, amados hermanos, porque allí había necesidad. Como muchas veces nosotros hemos estado necesitados de Dios, amados hermanos. Cuando pasa la enfermedad, cuando vienen los problemas, hay necesidad, clamamos al Señor y sentimos la visitación del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe, amados hermanos? Ahí a través de la palabra de Dios nos damos cuenta, amados hermanos, el cambio que hubo en este varón, amados hermanos. Jesús no le fue a decir que le entregara su corazón. Jesús no fue a decirle que aceptara. Él fue y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y sabe, amados hermanos, cuando vemos ahí a través de la palabra de Dios que él descendió a prisa y le recibió gozoso, amados hermanos, es ahí, amados hermanos, el cambio que Dios hace en el hombre. ¿Cuántos de nosotros llegamos con una amargura a los pies del Señor? Pero cuando recibimos a Cristo, el Señor trajo la paz, el gozo a nuestro corazón. ¿Sabe, amados hermanos? Vemos ahí a través de la palabra de Dios, amados hermanos. En el verso 8 dice: siempre hay, amados hermanos. En el verso 7, siempre hay murmuradores, amados hermanos. Siempre hay gente, amados hermanos, que no cree en lo que Dios ha hecho en una persona. Siempre, amados hermanos, va a haber murmuración. Aquella gente decía y murmuraba que por qué Jesús había ido donde había un hombre pecador. Pero ellos no conocían el plan de Dios. Pero en el verso 8 nos dice la palabra de Dios: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. En primer lugar, amados hermanos, vemos aquí que Zaqueo admitió haber, amados hermanos,
Vemos ahí a través de la palabra de Dios que Zaqueo admitió haber robado, amados hermanos, a los pobres. Porque dice la palabra de Dios: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahí nos muestra, amados hermanos, el arrepentimiento de este varón. Y dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí, amados hermanos, vemos la decisión que Zaqueo había tomado, una decisión de fe. Él había, amados hermanos, y podemos ver ahí a través de la palabra de Dios, amados hermanos, que este varón, amados hermanos, sin duda alguna, amados hermanos, hacía que las personas pagaran más impuestos de lo debido. Le robaba. De esa manera él se había enriquecido grandemente. Hoy estaba en arrepentimiento, amados hermanos. Y esta muestra, amados hermanos, de que él admitió haber robado, él admitió haber defraudado, amados hermanos, nos damos cuenta que ahí el cambio que Dios ya había hecho en su corazón. Aquella pobreza que había en su corazón, amados hermanos, el poder de Dios había llenado de una riqueza grande a través de Jesucristo. Pero sabe, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto es hijo de Abraham. Hay veces nosotros tomamos decisiones equivocadas, amados hermanos, pero el Señor está ahí, amados hermanos, y al amigo que nos escucha, hay una salida para su problema. Hay una salida para esos vicios, hay una salida para esa esclavitud, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe, amados hermanos? La palabra de Dios nos habla que el Señor sabía de esa necesidad, como el Señor sabe la necesidad de aquel que está escuchando la palabra de Dios. El Señor conoce a aquel varón que está quizás desesperado, aquel que está angustiado quizás por una deuda, porque ha caído en esa esclavitud, entra en una deuda, sale en otra y no es libre, se siente esclavo. Pero ahí está el Señor viendo esa necesidad. En aquel que está enfermo, el Señor ve esa necesidad también. Y sabe, amados hermanos, la solución es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que solamente Él nos puede traer libertad al alma. Él nos puede traer la libertad para podernos expresar y decirle al mundo que hay una salida para su necesidad, y que es Cristo Jesús. Hay una salida. Muchas personas piensan en quitarse la vida cuando ven los problemas tan grandes. Pero hay una salida, y es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y sabe, amados hermanos, esa es la salida es Jesús. Porque a través de ello, amados hermanos, podemos tener paz en nuestro interior. Aquella pobreza espiritual se va, amados hermanos, y viene, amados hermanos, la libertad. Aunque nosotros tengamos problemas, aunque nosotros nos enfermemos, pero sabemos que podemos clamar al Señor y que el Señor tiene la respuesta para nosotros. Sabemos, amados hermanos, que el Señor nos ha liberado a nosotros de esa esclavitud. Somos libres, amados hermanos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, amados hermanos, ellos salieron a un lugar, amados hermanos, a un desierto donde iban a encontrarse con animales, donde iban a encontrarse, amados hermanos, con pueblos que no los iban a querer. Iba a haber guerra, amados hermanos, no era nada fácil. Pero cuando ellos buscaban a Dios, veían la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
aunque nos venga la lucha, aunque nos venga la prueba, aunque nos venga la enfermedad, buscar la presencia de Dios para ver la gloria de Dios y sentir la gloria de Dios, amados hermanos. ¿Sabe, amado hermano? A través de la palabra de Dios nos damos cuenta que ahora podemos disfrutar de esa libertad. Quiero contarle algo, amados hermanos. Quiero decirle, amados hermanos, que yo fui esclava, amados hermanos, de la timidez. En mi niñez, amados hermanos, sufría de esto, amados hermanos. Y sabe, esto me esclavizó tanto, amados hermanos, que yo no podía, yo no me sentía capaz. Yo sentía, amados hermanos, que yo no podía hacer nada. Recuerdo a una maestra que tenía, que me ponía a declamar y yo paraba llorando, amados hermanos. Ya no declamaba, no, que lloraba, porque temblaba, amados hermanos. Yo temblaba, sentía miedo, sentía vergüenza y eso me esclavizaba, amados hermanos. Yo veía como mi hermana, porque mi hermana es bien, como le dijera, a ella le gusta platicar, ella luego se hace de amistad y yo quería ser igual que ella, pero yo no podía. Yo me sentía, amados hermanos, sentía aquella vergüenza, sentía que yo decía, voy a cometer un error o voy a hablar lo que yo no tengo que hablar. Y huía, amados hermanos, huía de las multitudes, huía, amados hermanos, cuando mi mamá decía, vamos a ir a pasear. Yo le decía, yo me voy a quedar. Yo me quedaba viendo tele, amados hermanos, me dejaban para gastar y todo, y yo me quedaba encerrada, porque no me gustaba donde había mucha gente. Era esclava, amados hermanos. Hoy entiendo que era esclava de la timidez. Pero un día, amados hermanos, recuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, y me dijeron que me iban a bautizar. Yo fui, nos bautizaron por un río, por allá por Chicacao. Y sabe, amados hermanos, yo sentía miedo cuando me dijeron que me tocaba mi primer privilegio. Empecé a sentir, a temblar y sabe, amados hermanos, pero así fue como Dios me fue liberando. Y hoy le doy la gloria y la honra al Señor, amados hermanos. Porque ya no siento, amados hermanos, yo siento como, esto es una realidad, porque uno se siente en familia, amados hermanos. Me siento adaptada en el pueblo de Dios. Y eso le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque muchas veces tenemos, amados hermanos, somos esclavos interiormente. Pero Cristo nos ha liberado. Yo no sé de qué lo liberó a usted, pero lo que sí sé, que Dios me liberó de muchas cosas que yo tenía malas. Y sabe, amados hermanos, Cristo es la única solución para nuestra vida. Y aquel amigo que nos está escuchando a través de internet, quiero decirle que Cristo le ama. Y que hay esperanza, porque la palabra de Dios dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza para su vida. Aunque usted diga, quizás yo soy lo peor, para mí ya no hay solución, pero Cristo cambia al hombre. Cristo cambia a la mujer. La palabra de Dios nos habla acerca de una mujer que fue prostituta y es Rahab. Pero Dios la liberó. Dios la hizo una mujer de bien. Y esto es, amados hermanos, lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no venimos por buenos. Nosotros venimos porque había algo y estábamos necesitados de Dios. Yo quiero dejar en el corazón de aquel amigo, de aquel que aún se ha alejado del Señor, quiero decirle que Cristo
aún está tocando la puerta de su corazón. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Los tiempos están difíciles. La maldad ha aumentado. Y la venida del Señor está pronta. Es necesario que aquel que no le conoce, que aquel que se ha alejado, venga al Señor nuevamente. Y que nosotros, los que estamos dentro, podamos llenarnos del Espíritu de Dios. Le doy gracias al Señor, amados hermanos. Yo sé que no es mucho el tiempo, yo sé que quizás usted ya sabía la historia de Zaqueo, amados hermanos, pero para mí es de grande bendición, amados hermanos. Yo sé que Dios es grande y en su misericordia y su palabra nunca regresa vacía. Él sabe dónde la envía. Y doy gracias al Señor por este hermoso privilegio, amados hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, tu palabra ha sido dada, Señor. Envíala, Padre, a donde tú quieras, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por usar este vaso, Señor, que un día sacaste, Señor amado, de la basura. Hoy, Señor, tú lo has usado, Padre. Gracias, Padre bendito. Mi alma te alaba, Padre, y te bendice y te da las gracias por aquel hermoso día, Señor amado, en que fui alcanzada, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, Señor, y te bendigo. Te alabo, Padre, y te bendigo, Señor amado, que así como un día tú lo hiciste conmigo, Señor, así, mi Dios amado, tengas misericordia de aquel hombre, de aquella mujer necesitada, Señor. De aquel que se siente atado, Señor, por el dolor. De aquel que se siente, Señor amado, desahuciado. Seas tú, Señor amado, quien hables a su corazón, Señor. Que seas tú la medicina para el alma, para el cuerpo y para el espíritu, Señor, a través de ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por pagar los pecados, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy somos libres, Señor. Hoy somos libres para adorarte. Hoy somos libres para bendecirte. Hoy somos libres, Señor amado, para honrar tu nombre, Señor. Hoy podemos decirle, Señor amado, a aquel que no te conoce, que tú eres real, Señor. Hoy podemos decirle, Señor amado, a aquel enfermo, que tú sanas, que tú libertas, Señor amado. Porque tú lo has hecho con nosotros, Señor. Hoy podemos testificar, Señor, de tu grandeza, Padre. De tu poder, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. La gloria sea para el Señor, y agradezco una vez más el privilegio que mi hermano pastor me haya